Muy buenas tardes, estudiantes. Bueno, como les había prometido, vamos a hacer rápido un video para mostrarles cómo resolver las actividades integradoras de esta semana. ¿Sí? En este caso yo tomé las mismas instrucciones que teníamos en las actividades, sin embargo hice un pequeño cambio para que no sean exactamente los mismos ejercicios. Entonces, la primera actividad de esta semana se llama las funciones, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. Lee y analiza los planteamientos A y B. Posteriormente, en un archivo de procesador de textos, desarrolla y resuelve cada uno de ellos. La primera parte tiene un problema de tiro parabólico, el cual dice: una bala se dispara desde el piso formando una trayectoria tipo parábola, donde su ecuación es y igual a menos x cuadrada más 15x menos 50. En este caso, quiero que tengan mucho cuidado. Esta función que yo estoy colocando aquí no es la misma función que que ustedes tienen, dentro de su actividad, ¿sí? Nada más este es para mostrarles cómo funciona. Entonces, lo primero que nos pregunta es ¿en qué punto la bala alcanzó su máxima altura? Para nosotros poder hacer eso, entonces necesitamos calcular el vértice necesitamos calcular el vértice de la parábola. Eso lo podemos hacer de dos maneras muy diferentes. La primera es muy sencilla. La primera es tomando en cuenta la ecuación de la parábola como tal, que tenemos en esta parte de aquí. Y igual a menos x cuadrada más 15x menos 50. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular el vértice, entonces lo que tenemos que hacer es, lo voy a ir escribiendo, recordar que el vértice lo podemos calcular con menos b entre 2a. ¿Sí? Ahora, es importante recordar qué quiere decir b, qué quiere decir a y eventualmente qué quiere decir c. En este caso, a va a ser siempre el valor que acompaña al valor cuadrado. B va a ser el valor que acompaña al, a la variable solita, y C va a ser el valor que no tiene ninguna variable. Si en este caso A es igual a menos 1, B es igual a 15 y C es igual a menos 50. Entonces de aquí yo puedo sustituir y colocamos menos, por este menos de aquí, 15 entre 2 por menos 1. ¿Sí? Eso nos va a dar 15 entre 2. El menos de aquí abajo se va a ir con el menos de acá arriba. Y entonces nos va a decir que el vértice está en el punto 7.5. Ahora, para calcular la altura, lo que vamos a hacer es evaluar la función en este punto. Para eso, entonces, vamos a evaluar f de 7.5 es igual a menos 7.5 al cuadrado más 15 por 7.5 menos 50. Esas operaciones las podemos hacer sin ningún problema en la calculadora y vamos a obtener, por ejemplo, 7.5 por 7.5, que es 7.5 al cuadrado, es igual a, bueno, como el menos está afuera, entonces eso nos va a dar menos 56.25. Después tenemos 15 por 7.5, son 112.5 menos 50. Y haciendo esa cuenta, déjenme la hago rapidísimo en mi calculadora. Menos 56.25 más 112.5 menos 50 nos va a dar 6.25. Entonces, en este caso, el valor que vamos a obtener es
que la altura máxima se alcanza cuando x es igual a 7.5 y la altura máxima es de 6.25. Posteriormente nos pide que calculemos desde dónde fue lanzada la bala, así como el punto donde cayó. Estos son lo que se conocen como las raíces de la función. Para calcular las raíces de la función, lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula general. La fórmula general, la cual nos dice que x12 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac y todo eso sobre 2a. Ok, ahora recordemos, menos b tiene que ser, b es 15. A es menos 1 y C es 50. Entonces, de esa manera yo voy a calcular y voy a sustituir y voy a tener menos B, o sea, menos 15, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, o sea, 15 al cuadrado, perdón, 15, no sé por qué escribí 12, 15 al cuadrado menos 4 veces menos 1 por 50 y todo eso va a ir dividido entre 2 por menos 1. Si ustedes hacen todos estos cálculos, les van a dar dos valores de x. Recuerden que un valor lo vamos a encontrar cuando utilizamos el más en esta ecuación y el otro valor lo vamos a encontrar cuando utilizamos el menos. En este caso, para no hacer tan largo el video, yo ya lo había calculado y me va a dar que x1 va a ser igual a 5 y x2 va a ser igual a 10. Entonces, en este caso, el punto desde donde se lanza la bala es el 5 y el punto desde donde cae la bala es en x igual a 10. ¿Sí? Si sustituimos esos dos valores dentro de listo, no me gustaba cómo se veía. Si sustituimos esos dos valores dentro de la función, entonces nos dará 0. Eso quiere decir que esos son las raíces o los puntos donde la bala está en el suelo. ¿Sí? Otra manera en que podríamos visualizar eso es si nosotros utilizamos, por ejemplo, el software de GeoGebra y nosotros graficamos la función que tenemos. Si yo coloco en GeoGebra esa función, entonces podremos ver que efectivamente cuando estamos en 5 y en 10, la bala es cuando está en el suelo y aparte su punto máximo se alcanza, déjenme, me acerco un poco más ahí. Y aparte el punto máximo se alcanza en los 6.25. ¿Sí? Entonces, esta gráfica nos puede servir para darnos cuenta si nuestros datos son correctos o no. ¿Sí? Por el momento, ya vimos que sí son correctos. La segunda parte dice, y esa es, yo creo que la que se puede llegar a complicar un poco más a algunos de ustedes. ¿Sí? La segunda parte dice, en condiciones ideales, una colonia de bacterias se triplica cada 2 horas. Supóngase que hay A, un número natural, cantidad de bacterias. Resuelve. Obtén la función que modela el comportamiento de la colonia y justifica por qué de esta elección. En este caso, dado que se trata de crecimiento poblacional, vamos a utilizar las funciones que ya conocemos como las funciones exponenciales. ¿Sí? En este caso, entonces, tenemos que tomar en cuenta que las funciones exponenciales modelan qué tan rápido o qué tan lento crece una población. Y además, es importante recordar cómo se utilizan estas funciones. En este caso, lo que yo voy a hacer es colocar la función que nos va a dar el crecimiento. ¿Sí?
Recordemos que una función exponencial tiene la forma e a la x. Bueno, e a la t porque está en base a t. ¿Sí? En donde e nos dice cuánto, e nos dice cómo crece una población mientras que el tiempo va avanzando. Entonces tenemos que elegir con cuidado cómo vamos a elegir esa e. ¿Sí? En este caso, dado que nuestra colonia va a estar formada originalmente por A bacterias, entonces en lugar de E voy a colocar A. Además, el ejercicio nos dice que se triplica cada 3 horas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner el 3, que quiere decir que se triplica. Voy a poner un por aquí, perdón. ¿Y cada cuánto se va a triplicar? Si es cada 3 horas, entonces la función que lo va a evaluar es esta. A por 3 a la t entre 3. ¿Sí? Ah, no, perdón. Es cada 2 horas, no cada 3 horas. Entonces, t entre 2. Entonces nosotros podemos simple y sencillamente evaluar esta función en cada uno de los ejercicios que tenemos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, dice, ¿cuál es el tamaño de la población después de 12 horas? En ese caso voy a tomar la misma ecuación y en lugar de t voy a colocar 12. ¿Sí? Eso me va a dar entonces a por 3 a la 6. Y si nosotros colocamos en la calculadora ese 3, 4, 5, 6. Si nosotros colocamos en la calculadora esa operación, déjenme lo hago para estar seguro de que no me estoy equivocando en los números. Vamos a tener a que multiplica a 3 a la 6. 3 a la 6. 729. Eso quiere decir que después de 12 horas habrá 729 A bacterias en esa colonia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después nos dice, ¿cuál es el tamaño de la población después de T horas? Esta es la parte más sencilla. Dado que nos dice T horas, entonces lo único que tenemos que colocar nosotros es la misma función. Ustedes podrían cambiar este T por cualquier valor que ustedes quieran. ¿Sí? Pueden ponerle 2 horas, 15 horas, 20 horas. Sin embargo, tal cual está en la actividad, si lo dejamos de esta manera, está bien expresado. ¿Sí? Y al final nos dice que demos un aproximado después de 48 horas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a evaluar nuestra función en 48 y eso nos va a dar a por 3 a la 48 entre 2, que son 24. Y esperemos no me equivoque yo poniéndolo en la calculadora. 3 a la 24. Y me da un número bastante grande, que son 282.400, no, ¿qué? 282.429 millones 536.481 A. Esa va a ser el número de bacterias que habrá después de 48 horas. Posteriormente, la actividad lo que les dice es que ustedes propongan un número de bacterias para cambiar A y digan cuál es el total de bacterias. En ese caso, si yo en lugar de A digo que originalmente había 4 bacterias, entonces únicamente cambio todas las A's por 4 y hago la multiplicación. En este caso, como ya tengo yo ya tengo este resultado en la calculadora, voy a hacer primero este. 129.718.145.924 bacterias.
Y en el otro caso, 729 por 4 van a ser 2916. Entonces, de esta manera, hemos resuelto ya los problemas más difíciles de esta actividad. Únicamente recuerden que tienen que hacer las reflexiones de cada uno de estos ejemplos y aparte dar ejemplos de sus aplicaciones en la vida cotidiana. Como segunda actividad, tenemos la actividad integradora que se llama los límites. En este caso, esta actividad lo que nos pide es que calculemos ciertos límites y aparte grafiquemos y tabulemos algunas cosas. En el primer caso, nuevamente aquí yo cambié los límites que tenemos que calcular para que no darles las respuestas, ¿sí? Nos dice, revisa y analiza el siguiente video, técnicas para calcular límites. Tomando como base los procedimientos mencionados en el video, desarrolla en un documento de procesador de textos la solución de las siguientes funciones. En este caso, entonces, tenemos el límite cuando n tiende a menos 8 de 20 entre n más 8. ¿Sí? Para calcular un límite, normalmente lo que hacemos es sustituir el valor del que tiende a... o sea, en lugar de n voy a colocar menos 8. Comúnmente es una muy buena idea siempre hacer todos los pasos algebraicos posibles antes de hacer este cambio. En este caso, dado que esta fracción no se puede reducir más, vamos a tener entonces como resultado 20 entre menos 8 más 8. Eso es igual a 20 entre 0 y hemos llegado aquí a una indeterminación. No se puede dividir nada entre 0. Cuando tenemos el caso de una división entre 0, entonces decimos que el límite no está definido o el límite es indeterminado. Esto se debe a que en ese punto seguramente la función crece muy rápido o decrece muy rápido y hay un salto en la función. La segunda ecuación va a pasar algo muy parecido. Tenemos el límite cuando n tiende a 2 de n cuadrada menos 2 sobre n menos 2. Si yo sustituyo directamente, vamos a tener, déjenme poner paréntesis, 2 a la 2 menos 2 entre 2 menos 2. Y aquí nuevamente 2 a la 2 es 4, menos 2 es 2. Y 2 menos 2 es 0, nos va a dar una indeterminación. Pero si recuerdan lo que les dije, siempre es buena idea que antes hagamos todos los pasos posibles. ¿Sí? Creo que aquí me faltó, bueno, lo voy a cambiar un poquito para que esté bien, no sé por qué le había puesto así. Este es 4 y este tiene que ser menos. Ahora sí. Entonces, para nosotros hacer todos los pasos posibles, tenemos que ver que en la parte de arriba tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, voy a desarrollar esa diferencia de cuadrados antes de empezar. Entonces, como todavía no voy a sustituir los valores, todavía tengo que poner el límite cuando n tiende a 2. En la parte de arriba voy a tener n más 2 por n menos 2 y en la parte de abajo voy a tener n menos 2. Aquí, convenientemente, al momento de nosotros hacer este cambio, el n menos 2 que tenemos aquí abajo se va a poder cancelar con el n menos 2 que tenemos arriba. Entonces nada, nos va a quedar el límite cuando n tiende a 2 de n más 2. Eso quiere decir que es 2 más 2, que es 4. ¿Sí? En este caso decimos que que la función tiene una discontinuidad removible. Eso quiere decir que podemos nosotros trabajar con esa función como si no tuviera discontinuidades. ¿Sí? Ok. Posteriormente nos dice, en el mismo archivo que elaboraste en el procedimiento anterior, tabula y grafica con un rango para el eje X de menos 8 a 9 cada una de las siguientes funciones. ¿Sí? Para hacer eso, yo voy a hacer uso de Excel. La primera función es x cuadrada más x menos 6 entre x cúbica más 6x cuadrada menos x menos 30. ¿Sí? Entonces, en un archivo de Excel,
yo ya había empezado a hacer eso, ¿sí? Tengo esta función, es f de x, la tengo aquí expresada, y además, como el problema nos pide que grafiquemos en un rango de x desde menos 8 a 9, ya coloqué yo de antemano el rango desde menos 8 a 9. Entonces, lo que voy a hacer para tabular es utilizar las funciones de Excel. En este caso, cada vez que diga una x, voy a poner el valor de la que tenemos aquí de x. Entonces, el problema nos dice... Ay, perdón, error de dedo. El problema nos dice es x cuadrada, o sea, igual, escribo al cuadrado, más x otra vez, menos 6, y eso lo voy a dividir entre x cúbica, el x que tengo al lado, más 6 por x, menos x menos 30. ¿Sí? Si puse bien toda la información, no puse bien toda la información, déjenme ver. Esta x que está aquí. En lugar de escribir x, tenía que poner este valor de acá. Menos x menos 30. Ahora sí. Y entonces, de esta manera, dado que yo lo tengo en un formato de tabla, se van a actualizar automáticamente todos los valores, ¿sí? Lo único que quedará después por hacer es graficarla. Para graficarla voy a seleccionar todo. Le voy a dar en insertar, gráficos. Déjenme ver qué gráficos me recomienda. Miren. Aquí me recomienda ya un gráfico en donde se ve bien esta función. Y listo. Queda graficada. Entonces ya lo tenemos tabulada y graficada. Lo mismo vamos a hacer con la segunda función. La segunda función era el logaritmo de 2x más 1, nuevamente desde menos 8 a 9. Recordemos que los logaritmos no están definidos para números negativos, entonces los primeros valores nos van a marcar un error, no se preocupen por eso. Entonces voy a escribir logaritmo de 2 por lo que tenemos al lado más 1. Y como les comentaba, dado que los logaritmos no están definidos para números negativos, entonces al principio nos marcará un error. Ustedes no se preocupen de que pase eso, ¿sí? Después entonces vamos a graficar nuevamente la tabla, insertar, vamos a ver qué gráfico me recomienda. Perfecto. Y entonces estos datos que nosotros estamos generando en Excel, simple y sencillamente después los vamos a pegar en nuestro documento de texto. Con esto entonces habremos terminado nuestras dos actividades. Bueno, es importante que lean bien todas las instrucciones, dado que en ambas actividades les pide que incluyan ejemplos de aplicaciones sobre cómo graficar, tabular o cómo utilizar los límites o las diferentes funciones, ¿sí? Entonces es importante que lean todo con detenimiento para que entreguen correctamente su archivo. Espero que con este sencillo video sea más fácil para ustedes el realizar las actividades y los estaré viendo en nuestra próxima sesión síncrona. Recuerden que cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar por medio de la plataforma o por medio de mi correo electrónico y yo haré mi mayor esfuerzo por resolverla. Nos vemos entonces la próxima semana en otra sesión síncrona y espero que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego.